Insuficiencia cardíaca. Concepto. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, conjunto de síntomas y signos, debido a la incapacidad del corazón para expulsar la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos, o si solo es capaz de hacerlo sufriendo una sobrecarga de presión. Debe considerarse como una enfermedad sistémica en la que se ponen en marcha diferentes sistemas de compensación que contribuyen a la perpetuación del cuadro. Epidemiología. La prevalencia de insuficiencia cardíaca en los países desarrollados se encuentra en torno al 1-2%, siendo mayor al 10% en mayores de 70 años. Debido al envejecimiento progresivo de la población, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca se encuentra en aumento. Antes de 1990, momento en que se inició el tratamiento médico moderno de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad se situaba en el 60 al 70% a los 5 años del diagnóstico y las hospitalizaciones eran muy frecuentes. El tratamiento médico actual ha disminuido tanto la mortalidad, discretamente, como la hospitalización, prácticamente a la mitad. Etiología. Distinguimos entre causas subyacentes responsables de la patología de base y causas desencadenantes de la clínica de la insuficiencia. Es fundamental detectar la causa subyacente por la posibilidad de realizar un tratamiento específico. Cuando no hay una clara causa desencadenante, sino que la clínica se debe al deterioro progresivo de la causa subyacente, el pronóstico es peor. Causas subyacentes. Hay 3 causas subyacentes importantes, acuérdate esto: miocardio enfermo, sobrecargas de presión o de volumen y arritmias. Dentro del miocardio enfermo hay cardiopatía isquémica, hay miocardiopatías como dilatada hipertrófica restrictiva, muchas de ellas con base genética, hay infiltración miocárdica como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, glucogenosis, que dice Pompe, Fabry, tumores cardíacos, metástasis, etc. Hay infecciones como miocarditis víricas, Chagas, VIH, etc. Hay inflamación miocárdica como miocarditis de células gigantes, Churg-Strauss miocarditis eosinofílica, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide o enfermedad de Graves. También en el miocardio enfermo hay tóxicos como alcohol, cocaína, quimioterapia. Dentro de la quimioterapia está la antraciclina, la trastuzumab, también está la radioterapia, metales pesados, plomo, cobalto, etc. También están las enfermedades endócrinas, en diabetes, enfermedades tiroideas, acromegalia, Cushing, Addison, miocardiopatía del periparto. Me dice el periparto, qué raro. Deficiencias nutricionales como tiamina, selenio, hierro, L-carnitina, anorexia nerviosa, etc. En el segundo ítem de causas subyacentes, que son las sobrecargas de presión o de volumen, está la hipertensión arterial, valvulopatías, enfermedades pericárdicas como pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, sobrecarga de volumen, en este caso insuficiencia renal, y situaciones de alto gasto cardíaco. Y como último, en las arritmias están las traquiarritmias y las bradiarritmias. Esas eran las causas subyacentes. En las causas desencadenantes, de acuerdo a la etiología, su identificación es igualmente importante porque pueden deteriorar seriamente la función cardíaca de un miocardio sin reservas. Origen cardíaco y origen extracardíaco dentro de las causas desencadenantes. En el origen cardíaco están las arritmias y fármacos inotroponegativos. Y en el origen extracardíaco hay 4 ítems. El primero dice necesidad de aumento del gasto cardíaco, que el corazón insuficiente no es capaz de proporcionar, como una anemia, en embarazo, tirotoxicosis. El segundo es un aumento de las demandas metabólicas, como infecciones. El tercero es un aumento de la presión arterial pulmonar, como una embolia del pulmón o sistémica. Y depresión del miocardio, sobrecarga del sistema circulatorio, aumento de ingestión de sal, ejercicio físico excesivo, crisis emocionales o transgresiones del tratamiento. De ahí empezamos un nuevo ítem, que son las formas clínicas. En las formas clínicas hay que rescatar que hay 4 formas clínicas súper importantes. Está la insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo. Está la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Está la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Está la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Entonces, insuficiencia cardíaca con gasto elevado o gasto bajo. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca el gasto está disminuido, ¿ya? O al menos no es capaz de elevarse durante el ejercicio. Hay un cuadrito que dice bajo gasto, gasto elevado, porque eso es todo lo que nos habla, y dice bajo gasto, enfermedades del corazón como valvulopatías, miocardiopatías,
cardiopatía isquémica, pericardiopatías e hipertensión. Para eso son todas. Y de gasto elevado, insuficiencia cardíaca, son enfermedades raras. Son, por ejemplo, enfermedades de Paget, el beriberi, sepsis, bueno, eso no es tan raro, fístulas auriculoventriculares, hipertiroidismo, que también es raro, anemia, embarazo y anafilaxia. Tampoco es que sea muy raro. En el segundo ítem dice insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Se diferencia en función del tiempo necesario para establecer los mecanismos de compensación y por tanto en la rapidez de instauración del cuadro clínico. Es lógico que las insuficiencias cardíacas agudas y crónicas dependerán del tiempo. A veces el tratamiento instaurado es capaz de enmascarar las manifestaciones de insuficiencia cardíaca crónica hasta que un evento desencadenante, como una arritmia o una infección, precipita en una insuficiencia cardíaca aguda. Un infarto agudo de miocardio o una rotura valvular serían causas típicas de insuficiencia cardíaca aguda, que cursaría con un deterioro clínico y hemodinámico brusco y grave, con disnea franca y caída de la tensión arterial pero sin edemas. Mientras que la crónica suele tener su origen en una miocardiopatía o en una valvulopatía, con síntomas mucho más larvados y con el tiempo suficiente para el desarrollo de mecanismos compensadores. No hay mayor cosa en esto, insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Me gusta mucho esto porque te orienta mucho a la clínica del paciente. Los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca van a depender de la acumulación de líquido por detrás de uno de los ventrículos. En la izquierda habrá congestión pulmonar, con disnea, y en la derecha congestión venosa sistémica con aumento de la presión venosa yugular, edemas y hepatomegalia. La interdependencia ventricular, fibras musculares que se continúan unas con otras, y el hecho de tener un tabique y un pericardio común hacen que acaben imbricándose ambas situaciones, dando lugar a una insuficiencia cardíaca global. Y como último, y creo que más importante, está la clasificación de la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Aquí hay tres subtítulos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, quiere decir menor del 40%. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es mayor del 50%. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio, eso quiere decir entre 40 y 49%. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es llamada previamente insuficiencia cardíaca sistólica. El ventrículo izquierdo tiene un volumen sistólico reducido y se dilata como mecanismo compensador, un remodelado excéntrico. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, seguido de la miocardiopatía dilatada. Su mortalidad es mayor que en pacientes con una fracción de eyección preservada. Esto sería algo lógico. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, mayor del 50%, llamada previamente insuficiencia cardíaca diastólica. El ventrículo no es capaz de relajarse y llenarse normalmente durante la diástole, manteniendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en valores normales. Suele existir hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. La causa más frecuente son la hipertensión y la isquemia. Date cuenta que en los dos, tanto en la reducida como en la preservada, una de las cosas más importantes es la isquemia, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio son pacientes en una zona gris, a caballo entre los pacientes de fracción de eyección ventricular izquierda preservada y reducida. Su tratamiento se considera el mismo que los pacientes con la preservada, si bien es el grupo de un paciente menos estudiado en ensayos clínicos y que debe ser específicamente estudiado en el futuro. Aparece un recuadro que dice recuerda que estos cuadros, valga la redundancia, son de extrema importancia. La mayoría de pacientes con disfunción sistólica, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, tienen también disfunción diastólica. Y muchos pacientes con disfunción diastólica tienen alteraciones sutiles en la función sistólica que nos llevan a producir descensos de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por ello, hoy en día se prefiere nombrar la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, dado que disfunción sistólica y diastólica pueden coexistir. Estamos ahí. Listo, ahí viene un tema largo, pero vamos, que solo vamos 10 minutos. Esto es súper importante. Vamos con el tema de fisiopatología. La situación de hipoxia tisular mantenida por disminución del gasto cardíaco en la insuficiencia cardíaca genera la activación de mecanismos compensadores, cuyo objetivo es mejorar la perfusión tisular. En primera instancia, los mecanismos compensadores cumplen su función y mejoran la sintomatología del paciente, pero a largo plazo tiene efectos deleterios.
Mecanismos compensadores, vamos a hablar un poco dentro de los mecanismos compensadores. Sí, podemos ver que hay varios enunciados. Está el mecanismo de Frank Starling, está la hipertrofia miocárdica, están los ajustes neurohumorales, que por ejemplo se rescatan el sistema nervioso simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y otros ajustes neurohumorales. Entonces dice, cuando la función de la bomba del corazón se encuentra deprimida, se pone en marcha una serie de mecanismos compensadores para tratar de mantener el gasto cardíaco y asegurar el riego de los órganos superiores, circulación coronaria y cerebral. Se reproduce una distribución vascular en la que desempeña un papel importante la vasoconstricción mediada por el sistema nervioso simpático. En principio, estos mecanismos son capaces de asegurar un gasto cardíaco suficiente, al menos en reposo, pero se ven limitados por la aparición de síntomas congestivos, disnea y otros efectos adversos que se detallarán más adelante. Finalmente llega a reducirse el gasto cardíaco basal y se produce la clínica característica del fallo anterogrado, fatiga, oliguria, palidez, confusión. Existen múltiples marcadores pronósticos de la insuficiencia cardíaca crónica y es difícil determinar cuál es el más importante. No obstante, destacan como factores de mal pronóstico la edad avanzada, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, la clase funcional de acuerdo a la New York Heart Association avanzada y la presencia de insuficiencia renal. Muy bien. De acuerdo al mecanismo de Frank Starling, el mecanismo heterométrico de Frank Starling consiste en el aumento de la fuerza de contracción del músculo ventricular al elongarse sus fibras debido a un incremento del volumen del llenado, o sea, en este caso, de la precarga. En un corazón que ha sufrido una disminución de contractilidad por cardiopatía isquémica o etc., la cantidad de sangre expulsada en cada sístole es menor que en condiciones normales. Esto se le conoce como disfunción sistólica, porque la cantidad de sangre expulsada en cada sístole es menor, entonces quiere decir disfunción sistólica, y disminuye con ello el gasto cardíaco. Esto activa sistemas neurohumorales que dan lugar a una retención de sal y agua para aumentar la precarga. El aumento de precarga en un corazón normal da lugar a grandes incrementos del volumen de eyección, pero en el corazón insuficiente los aumentos de volumen sistólicos son discretos. Así, existe un exceso de precarga, o sea, sobrecarga de volumen, que el ventrículo izquierdo no es capaz de alojar, lo que conduce a la dilatación del ventrículo izquierdo, que es un remodelado ventricular por hipertrofia excéntrica, para mantener un correcto gasto cardíaco a expensas de la aparición de síntomas congestivos. La dilatación excesiva del ventrículo izquierdo, además, invierte a largo plazo la relación entre precarga y contractilidad de Frank Starling, de modo que a mayor dilatación, menor contractilidad, apareciendo entonces síntomas anterogrados por bajo gasto cardíaco. Por otra parte, el mecanismo de Frank Starling tiene otros efectos adversos, dado que aumenta la poscarga, lo que promueve la hipertrofia miocárdica. Vamos, entonces de ahí justo entra el tema de hipertrofia miocárdica. La hipertrofia, o aumento de la masa ventricular, es una forma de compensación frente a una sobrecarga de presión, poscarga mantenida. En la hipertrofia concéntrica se produce un aumento desproporcionado del grosor, lo que afecta a la función diastólica por la rigidez causada por la aparición de fibrosis y por una disminución en el tamaño de la cavidad ventricular. Recuerda que la hipertrofia excéntrica es un aumento del tamaño del ventrículo, en cambio la hipertrofia concéntrica aumenta la pared y entonces hay hay un diámetro mucho menor. Esto conlleva la aparición de insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca diastólica se agrava cuando hay taquicardia, porque se acorta la diástole, cuando se pierde la contribución auricular de llenado ventricular, como por ejemplo en la fibrilación auricular, o en el seno de cardiopatía isquémica, rigidez del tejido necrótico. Además, el aumento de la masa total del músculo produce una serie de efectos adversos que acaban conduciendo a una disminución de la contractilidad, con lo que aparecen también disfunción sistólica. Actualmente parece posible lograr la regresión parcial de la hipertrofia o de la dilatación ventricular, que es el remodelado inverso, dependiendo de lo avanzado que esté, con el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, especialmente con IECAs, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, seguidos de beta bloqueadores y calcio antagonistas.
En el tercer apartado, que están los ajustes neurohumorales, recuerda que está, te repito, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los ajustes neurohumorales son atribuidos fundamentalmente a la caída del gasto cardíaco, producen expansión de volumen y mantienen el riego en los órganos vitales. De acuerdo al sistema nervioso simpático, la primera respuesta a la caída de la tensión arterial produce un aumento de las catecolaminas circulantes, fundamentalmente de la noradrenalina, que aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca y la venoconstricción. En sí misma, la elevación de la noradrenalina plasmática es un factor de muy mal pronóstico. La activación crónica del sistema nervioso simpático, probablemente por exposición excesiva y continuada a cantidades crecientes de noradrenalina, agota las reservas miocárdicas de la misma y da lugar a una regulación a la baja de la densidad de los receptores beta, con disminución de la respuesta cardíaca al sistema adrenérgico y a los agonistas exógenos que tengan efecto inotrópico y lusotrópico. Por otra parte, la estimulación excesiva del sistema alfa produce un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, de las presiones de llenado y también hipertrofia ventricular por proliferación de los cardiomiocitos. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa posteriormente debido a la actividad del sistema nervioso simpático, incrementa la producción de renina, hay menor perfusión renal y la disminución del sodio sérico existe por la restricción y los diuréticos. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, liberando la angiotensina, sobre la que actúa la enzima convertidora de angiotensina, produciendo el angiotensinógeno, que es un vasoconstrictor muy potente. La angiotensina 2 es capaz de inducir hipertrofia, provoca sed y vuelve a reactivar el simpático. Por otro lado, es capaz de aumentar la liberación de aldosterona y arginina vasopresina. Esos dos puntos te los recalca. Dentro de lo que aumenta la liberación de aldosterona, que por otra parte ya tiene alterado su metabolismo en el hígado debido a la insuficiencia cardíaca, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y activa la síntesis de colágeno, promoviendo la hipertrofia. La arginina vasopresina, que también aumenta por el incremento de la osmolaridad de plasma y produce reabsorción de agua. A medio y largo plazo, ambos mecanismos de compensación tienen efectos adversos importantísimos, que aquí te lo recalca como 5 pilas. 1. Vasoconstricción excesiva con aumento de la poscarga. 2. Vasoconstricción coronaria. 3. Retención de agua y sal. En estadios terminales, la insuficiencia cardíaca predomina la reabsorción de agua libre mediada por la ADH, o sea, por la arginina vasopresina, con lo que aparece hiponatremia dilucional, signo de mal pronóstico. 4. Arritmias. Y 5. Hipertensión venocapilar, que produce edema sistémico y pulmonar. En lo que dice otros ajustes neurohumorales, dice que hay aumentos de péptidos natriuréticos, por ejemplo el PAN, que es el péptido atrial natriurético, y el BNP, que es el péptido natriurético cerebral, etc. Por el aumento de la presión en las cavidades cardíacas, efecto vasodilatador, aumenta la excreción de agua visual y disminuye la taquicardia. Los péptidos natriuréticos producen efectos positivos para el paciente con insuficiencia cardíaca, de modo que se están empezando a utilizar fármacos que aumentan su concentración gracias a la inhibición de la neprilicina, enzima que los degrada. Los niveles de péptidos natriuréticos son mayores cuanto peor sea la situación clínica del paciente. Por ello, pueden emplearse en el seguimiento para valorar la respuesta al tratamiento y con fines pronósticos. Peor pronóstico cuanto hay mayor nivel. Check.